Se ha recibido un oficio del superintendente de pensiones mediante el cual responde a uno de la comisión relativo a consultas y requerimientos que se han ido acumulando en sesiones anteriores. Asimismo, hace presente que los referidos documentos que se envían contienen datos personales, los cuales se encuentran protegidos por la Constitución Política en su artículo 14, número 4, y en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. En ese sentido, se solicita a esta comisión la aplicación de la reserva de dichas declaraciones contenidas en los artículos 9 y 54 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Entonces, por lo señalado anteriormente, la respuesta recibida por la comisión a este oficio 18 se desglosa en 2 correos electrónicos. Uno, que contiene las respuestas concretas, más los documentos o links de carácter público, y otro correo mediante el cual se contienen los documentos reservados a que se hace alusión en el documento respuesta de la superintendencia. Por consiguiente, respecto de este último, no lo puedo subir al sistema de internet. Un oficio del superintendente de pensiones mediante el cual responde uno de la comisión relativo a las consultas y requerimientos que se han ido acumulando en sesiones anteriores, que es otro oficio que también se le preguntó. Un oficio del presidente del Consejo Técnico de Inversiones, mediante el cual responde a uno de la comisión y remite las actas 1, 2, 20 y 133 correspondientes a las sesiones de ese consejo. Y una comunicación del presidente del Consejo Técnico de Inversiones, y mediante el cual se responde a su solicitud, remite currículum vitae de los integrantes del Consejo y antecedentes de los consejeros, memorias del CTI. Eso es todo lo que se ha recibido. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Bien, no hay uso de la palabra. Secretaria, yo entiendo, si no lo ha recibido, en todo caso, lo va a recibir en un correo que le envié con una acumulación sintética de preguntas a la biblioteca del Congreso, que le pido pueda transferir a todos los diputados y, digamos, incorporarla, digamos, a la documentación de la comisión. Son una acumulación de preguntas que van a permitir trabajar con todos los antecedentes para el informe de conclusiones. ¿Le puedo decir algo? Entonces una vez que empecemos ya las sesiones y le empiecen a intervenir las personas, me voy a meter al correo y si lo he recibido, ¿ya? Se lo voy a mandar a todos los diputados al tiro para que ellos tengan conocimiento y de ahí se lo mando a la biblioteca. ¿Le parece? Perfecto, muy bien. Ya. Fue impecable. Bien, ¿podemos hacer pasar a nuestros invitados? Sí. Están los 3 acá. Usted tiene una minuta. Sí. Que se la mandamos al correo electrónico. Sí. Acuérdese que no tenemos, nadie tiene WhatsApp en este momento, así que no me va a funcionar si me manda algo por WhatsApp. Pero yo a su correo le mandé la intervención. O sea, perdón, la minuta. No sé si te habrá recibido. Sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, tenemos invitados hoy día, unos invitados de lujo que realmente nos van a ilustrar muchísimo sobre los temas de esta comisión. Está con nosotros don Marco Kremerman, quien es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Chile, además es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, es investigador de la Fundación Sol, ha hecho estudios en desarrollo económico en Milán, en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España, ha sido asesor de la UNESCO, asesor de la OIT. Don Marcos Kremerman tiene es bastante conocido además en nuestras comisiones porque ha colaborado muchísimo con todo el trabajo del Congreso y sus comisiones. Así que le damos la bienvenida a Marcos. Muchas gracias, presidente. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Lo puedo interrumpir un segundo, diputado González? Sí. Mire, en la sala me parece que llegó el diputado Saavedra, quiero saber si es así, y hay alguien que me tinca que le está entregando un pareo o algo así, ¿puede ser? Un reemplazo.
Es así. ¿Un reemplazo de quién es? Yo se lo digo al tiro, secretario. Lo que pasa es que... Es exactamente. Enrique Van Rieselberghe reemplazará al diputado Juan Antonio Coloma Álamos. Bueno, tienen que dar ustedes la unanimidad para aceptar eso porque fue entregado después de la cuenta. Perfecto, es unánime. Ya. Forma parte del fair play de trabajo de la comisión. Está también con nosotros don Juan David Apablaza Gallardo y también don Recaredo Galvez. Don Juan Apablaza es el presidente de la Asociación de los Trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y don Recaredo Galvez también es miembro de esa directiva. Les doy la cordial bienvenida. Ellos tienen también una minuta que entiendo han hecho llegar a la comisión. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de cooperar, diputado presidente. Bien, le doy la palabra entonces a don Marcos Kemmelman para entiendo que tiene una exposición, algún documento. Muy bien, pues lo puede compartir con la comisión. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Solo una pequeña aclaración, Recaredo Galvez, parte del equipo de la Fundación Sol. Vamos a hacer la presentación. Perdón, Recaredo, perdone. Sí, Pensé que era parte del equipo de don Juan Apablaza. Ya. Sí. ¿Viene alguien más de ustedes de la directiva, don Juan? Siendo yo, diputado. Bueno, perfecto. Ya, así que muy bien. Perfecto. Don Marco. Sí, solo una pequeña, junto con saludar a todas las diputadas y diputados de la comisión. Nosotros vimos algunas de las sesiones anteriores, entendemos que esta es una de las últimas sesiones, y vamos a tratar de aportar algo distinto a lo que se ha visto, lo que se ha informado en nuestras sesiones, para que pueda servir de utilidad, para que la comisión pueda hacer un buen informe. Recaredo va a comenzar con la presentación y después yo continúo con la siguiente parte. Perfecto, Recaredo. ¿Me confirman si se ve? Sí, perfecto. Sí, ya, muchas gracias. Bien, la presentación, como había indicado Marco recién, va a estar orientada específicamente a poder conocer los principales grupos económicos que se encuentran hoy en las distintas carteras de inversión de las AFP. Principalmente nos vamos a enfocar en las inversiones que corresponden al territorio nacional, que no necesariamente están invertidas en empresas que sean chilenas o de matriz nacional. Pueden haber inversiones en empresas que corresponden a matriz extranjera, pero que operan en Chile. ¿Ya? Y vamos a conocer ahí también en el detalle de los casos que corresponden. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la revisión que vamos a presenciar está esencialmente basada en los datos del 31 de agosto del 2021. Ya esos son los datos del fondo de pensiones que vamos a revisar. Principalmente en esta primera parte vamos a estar enfocados en lo que corresponde a la inversión nacional, ya que es esta cifra de 86.000 millones de dólares. Como ustedes pueden apreciar, eso corresponde al 47,3% del fondo total al mes de agosto del 2021. ¿Ya? Acá lo que van a poder apreciar ustedes en las siguientes tablas va a corresponder a la mayor proporción de este total, de estos 86.000 millones, puesto de que hay algunos millones que van a corresponder a otros instrumentos, principalmente derivados, que no vamos a revisar en detalle en este momento, pero sí vamos a alcanzar a revisar esta proporción que corresponde a los 86.000 millones y fracción, como ustedes ven, que se distribuye principalmente entre instrumentos donde invierten las AFP, que corresponden al Estado, esencialmente deuda pública, instituciones financieras, principalmente ahí vamos a tener a la banca, empresas y fondos de inversión, fondos mutuos y capital de riesgo, que son las distintas categorías en las cuales la propia Superintendencia de Pensiones clasifica los distintos instrumentos de inversión. ¿Ya?
También, a partir de estas revisiones, nosotros en la Fundación Sol lo que hemos ido avanzando ha sido poder reclasificar ciertos instrumentos a partir de las empresas a las cuales corresponden y poder hacer análisis un poco más orientados a otras problemáticas, como por ejemplo, qué tipo de empresas son las que llevan la mayor proporción de las inversiones que realizan las AFP. Es decir, ¿existe algún tipo de conclusión interesante que se pueda sacar a partir de ese análisis? Y desde nuestro punto de vista, sí. Acá hay un pequeño resumen de un estudio que nosotros trabajamos durante el 2020, donde logramos concluir que si consideramos solo las inversiones en empresas que operan en Chile, que realizan las AFP, vamos a tener de que el 75,5% del total de estas inversiones se encuentra en empresas que son empresas extractivistas o de alto impacto ambiental. Entre ellas encontramos distintos sectores, como ustedes ven acá, eléctrico, forestal, hidrocarburo, industrial, minería, saneamiento de agua, monocultivo, construcción, agricultura y pesca, principalmente. Entonces, lo que apreciamos acá es que, por una parte, existe un volumen de inversión que, como ustedes pueden apreciar, si miramos estos sectores durante el 2015 al 2020 por lo menos, se ha mantenido relativamente estable, es decir, ha tenido algunos incrementos durante el 2017 al 2019, pero siempre hemos estado por sobre los 15.000 millones del total de la inversión nacional que se orienta a estas empresas que podemos considerar como altamente contaminantes, por lo menos en los últimos 5 años. Por otro lado, estas empresas no es una suposición que sean altamente contaminantes, han habido hitos, noticias explícitas que han revelado esta situación, incluso también se han interpuesto recursos en algunos casos, por ejemplo, AES Gener, que es una empresa que recibe inversiones desde los fondos de pensiones que administran la AFP, los fondos de la y los trabajadores. Es una empresa que también ha generado, ha estado vinculada sobre todo a casos de atentados contra la salud de la población a partir de las contaminaciones que se derivan de la acción de esta empresa. Otro caso que también ha sido bastante emblemático, el de Celulosa Arauco, que también fue bastante conocido lo que significó en el Río Cruces, y esta empresa también recibe inversiones desde los fondos de pensión. Ahora, entrando en una de las clasificaciones que veíamos al inicio, si observamos lo que corresponde al sector de instituciones financieras, sin considerar acá el Banco Estado, que es una institución donde también se invierte, viendo solamente lo que corresponde a la inversión de las instituciones financieras privadas, lo que observamos es que los grandes grupos económicos ya conocidos en nuestro país tienen la propiedad o el control de una gran cantidad de las instituciones que tienen la mayor inversión. Como vemos, el que lidera la inversión de las AFP, que este es el total en millones de dólares, es el Banco de Chile, que corresponde al grupo Luxi. Le sigue Itaú Corpbanca, que tiene parte del control por parte del grupo Sayé. Banco Santander, ¿verdad? Que corresponde, esta ya es una matriz extranjera, que es Santander de España. Le sigue el Banco Crédito de Inversión, el grupo Yarur, Scotiabank, donde también participa el grupo Sayé en el control, Banco Security, ¿verdad? Ahí podemos encontrar a los controladores Silva Peñafiel en el control a través del grupo Security, y tenemos Banco Vice con el grupo Mate y así. Como ustedes ven, en su mayoría participación de grupos que corresponden a matriz nacional, también grupos de matriz extranjera como BTG, Brasil, Santander, España, JP Morgan, Estados Unidos, ¿verdad? También tenemos HSBC Bank, que corresponde a China. Y la participación de la Cámara Chilena, el Grupo Solari, por mencionarlo a todos. Otra cosa que también es importante destacar, y para eso colocamos esta selección de los principales instrumentos en los que se invierte. Acá ustedes pueden ver que la tabla incorpora otro detalle. Anteriormente estábamos viendo solo el total en millones de pesos y millones de dólares, más el porcentaje que representaba cada observación, cada banco, ¿verdad?, del total. Acá estamos viendo las empresas y se agregan estas 4 columnas que, como ustedes ven, acá van a poder encontrar qué significa. Tenemos acciones, tenemos bonos canjeables en acciones, tenemos bonos respaldados por títulos de créditos transferibles y por último tenemos bonos de empresas públicas y privadas.
Lo que es interesante de tener en cuenta acá es que muchas veces cuando se hace el análisis respecto de, o se mira el sistema de AFP a partir de la inversión en las empresas que son controladas por los grandes grupos económicos, como estamos mirando ahora, se habla comúnmente de que hay una participación en la propiedad a través de las acciones de esas empresas, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que eso no es del todo correcto porque no es directamente que se participe en todas las empresas mediante acciones, sino que también se lo hace mediante bonos. Ya en este caso eso corresponde a deuda principalmente. Y como vemos, hay casos de empresas que reciben toda la inversión que corresponde, que realizan las AFP en estas empresas, en forma de bono, ya no en forma de acciones. También existen empresas que pueden recibir, en este caso, tanto inversión bajo el tipo de acción o bajo el tipo de bono. Ahora, si vamos haciendo un énfasis en lo que corresponde a los grupos más relevantes de esta observación, acá rescatamos algunos grupos de todos los que logramos construir. Si ustedes gustan, pueden revisar el estudio que está publicado en nuestra página, que este corresponde al año 2020, AFP para quién, donde se invierten los fondos de pensiones en Chile. Este año, ya pronto, en las próximas semanas, vamos a publicar la versión 2021 con más detalle, un poco del detalle que veíamos anteriormente, los bonos, por ejemplo, y las acciones. Va a venir desglosado, también esperamos hacerle llegar esa publicación. Y acá, como ustedes ven, al revisar la información de la propia Comisión para el Mercado Financiero, en la cual es posible acceder al detalle de las memorias de las distintas empresas en donde invierten la AFP, cada una de estas es una empresa distinta, y en la memoria, por lo general, es posible conocer la propiedad, o en los estados financieros también de estas empresas. Entonces, a partir de eso, fuimos actualizando las propiedades y armando estos grupos, que son algunos de los que vamos a conocer. El grupo de esta observación, que corresponde a la inversión en Chile, que realizan los fondos de pensiones, el grupo que se lleva la mayor proporción en términos de inversiones corresponde al grupo Luxi, a través de las empresas que ustedes ven listadas en esta tabla, que como pueden observar también son empresas de distinto tipo. La que recibe la mayor cantidad de inversiones corresponde al Banco de Chile, como ustedes pueden ver, con 4.778 millones de dólares. Luego Quiñenco, que es una matriz, podemos llamar, de operaciones del Grupo Luxi, que recibe 630 millones. Y así otras sociedades que están vinculadas, por ejemplo, al comercio naviero, ¿verdad? Como la Compañía Sudamericana de Vapores, también recibe inversión. Luego vamos a ver que los principales grupos que aparecen acá en esta observación reciben una gran cantidad de inversión porque a su vez participan en el control de bancos. Son los bancos, por así decirlo, para estos grupos uno de las empresas o instituciones que van a tener los principales instrumentos donde la AFP están invirtiendo. Acá tenemos el caso del Grupo SAIR, que participa, como le habíamos comentado, en el control de Scotiabank, también en Parque Arauco y en Botelladora Andina, que totaliza una inversión a través de esta empresa de 4.700 millones de dólares. ¿Ya? Luego el Grupo Salle, que a través de la empresa Itaú, SMU y otras derivadas también de Itaú, llega a un total de 4.300 y fracción, 4.000 millones de dólares, que en cierta medida, como vemos, vienen a estar de gran manera representados por la inversión en Itaú. Ahora, estos grupos que hemos estado viendo, sobre todo este último caso, por ejemplo, el Grupo Salle, hace muy poco, esta es una nota del 2021, estuvo vinculado con una serie de situaciones en términos de sus compromisos de pago, sus compromisos de deuda. Entonces, hubo ahí un fuerte riesgo en términos de lo que significa este grupo y las inversiones ligadas a él. Luego tenemos otro caso, como el Grupo Yarur, también un grupo económico nacional que recibe inversión a través del Banco Crédito de Inversiones y BCI Asset Management, grupo que también ha estado vinculado con noticias, sobre todo en el ámbito sindical, en términos de condena a este banco por práctica antisindical. Luego tenemos el conocido Grupo Ponce Lerú, que también recibe una inversión importante a través de distintas sociedades, entre ellas SQM, Sociedad Química Minera de Chile, ya con más de 1.400 millones en inversiones.
Recordar que este grupo en cierta medida recibía inversiones de la AFP cuando ocurrió el escándalo político y el escándalo del caso Cascadas también. Hay notas de prensa y estudios que han ido observando además cómo este grupo ha recibido sanciones, o por lo menos SQM como empresa ha recibido sanciones debido a lo que ha significado también estas inversiones que realizan los fondos de pensión y las propias acciones que realiza la empresa y que muchas veces pueden estar reñidas con la ley. Entonces, existen antecedentes de que las AFP siguen invirtiendo en grupos como los que ya hemos visto que son contaminantes o que han tenido algún tipo de conflicto, todo bajo la lógica de buscar más y más rentabilidad. Y acá hay otro grupo que consideramos que era importante consignar, sobre todo para el trabajo de esta comisión, que tiene que ver con inversiones en la construcción, que forma parte de la Cámara Chilena de la Construcción y que, como vemos, recibe inversiones directas a través de empresas que controla la ILC, Inversión en la Construcción, que serían empresas como Banco Internacional, Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, Sociedad de Inversiones y Servicios en la Construcción y Empresa Resalud, que totaliza inversiones por 166 millones de dólares, ¿ya? Además, como habíamos señalado anteriormente, ya para ir cerrando esta parte, podemos observar que existen grupos, alrededor de 64 grupos económicos de matriz nacional. Entre ellos se consideran empresas, bancos y fondos de inversión, fondos mutuos y capital de riesgo, que reciben inversiones de la AFP y que en gran medida logran totalizar, por lo menos estos 64 grupos que organizamos, más de 41.600 millones de dólares en inversiones, ¿ya? Por otra parte, para que no nos confundamos, estas siguen siendo siempre inversiones que se realizan en Chile. En este caso acá estamos viendo inversiones que se realizan en Chile, pero empresas que tienen matriz en el extranjero. Por ejemplo, Enel, su matriz italiana, ¿ya? Tenemos otro grupo que opera principalmente en servicios sanitarios y eléctricos, como el Ontario Teacher Pensions Plant, que es de Canadá. El Grupo Atlantia, que es de Italia también, BTG de Brasil, y así State Grid, que controla empresas como Chilquinta, y que esas empresas también reciben inversiones de la AFP, y que esta es una empresa de matriz china, también recibe inversiones, otra empresa china, y así. Después ustedes van a poder revisar el detalle por grupo económico y por país según las inversiones. Logramos nosotros identificar al menos 26 empresas de 12 países distintos que recibirían más de 7.200 millones de dólares por lo menos en inversión. Acá los podemos ver también por país, ¿ya? Y podemos observar que uno de los principales países que sirve de matriz para empresas que operan en Chile, como Enel, que es un ejemplo de esto, es Italia, ¿ya? Esa sería la primera parte de la presentación. Y ahora Marco va a continuar con la siguiente. Perfecto, gracias. Vamos a continuar con la presentación. Ahí, ustedes, por favor, me indican que se ve bien. Sí, se ve. Ya. Ok, y lo siguiente es por explicar qué pasa con las inversiones en el extranjero, que son estos cerca de 96.000 millones de dólares que Recareo mostraba en la primera lámina. Pero antes de eso vamos a hacer un puente, dado que en las inversiones nacionales aparecen los fondos de inversión, fondos mutuos y capital de riesgo, y dado que estos fondos de inversión invierten directamente en Chile, pero también invierten de manera indirecta en el extranjero. Son estas sociedades o estos feeder funds que sirven como alimentadores de fondos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es Volco. Y para eso queríamos aportar alguna caracterización de lo que son los fondos de inversión. Acá nos basamos en el armario de la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión del 2020,
donde categoriza, tipifica a los fondos de inversión públicos. Recordemos que los fondos de inversión públicos son aquellos que puede fiscalizar la Comisión para el Mercado Financiero, y también están los fondos de inversión privados, que se crean bajo el gobierno de Ricardo Lagos y que no pueden ser objeto de fiscalización. El negocio actualmente, a fines del 2020, de los fondos de inversión públicos reportan cerca de 33.000 millones de dólares, y los fondos de inversión privados un poquito más de 8.000 millones de dólares. Entonces, un mercado que a esta altura ya cuenta con cerca de 40.000 millones de dólares en activos bajo administración de estas sociedades, de estas empresas. Los fondos de inversión pública se pueden dividir entre mobiliarios, son los tradicionales, y los alternativos. Hemos conocido como a partir de la ley de productividad, por ejemplo, las AFP han podido invertir de manera directa o indirecta en activos alternativos. Los activos instrumentos financieros mobiliarios tradicionales son básicamente los de deuda y los accionarios. También existen los mixtos y en menor medida otros. Y en todo sentido, en todas las categorías, pueden ser a través de inversión directa o a través de intermediarios, que son los feeder. Son los feeder funds. Y podemos conocer que hay activos de inversión financiera nacional o extranjera o mixtos, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso nacional, deuda chilena corporativa, deuda chilena otros, accionarios small cap, entre otros, ¿no? En extranjero, por ejemplo, está deuda LATAM, deuda global, entre otros, y lo mismo se puede hacer a través de intermediarios o feeder. Entonces ahí tenemos una primera categorización. Aquí también podemos ubicar dónde están, por ejemplo, algunos de los fondos de inversión investigados por estos supuestos casos de triangulaciones a través de las distintas sociedades espejo, como Moneda Asset y Volco. Posteriormente están dentro de los fondos de inversión pública también los fondos de inversión alternativos, los cuales también pueden ser objeto de inversión directa. Se puede invertir directamente en fondos alternativos o se puede hacer a través de intermediarios o feeder. Y pueden ser nacionales o extranjeros. Acá cuando hablamos de fondos de inversión alternativos estamos hablando de inmobiliarios, infraestructura y energía, capital privado, fondos de fondos, deuda privada u otros. Esto entiendo que también se ha visto en términos generales en otras sesiones, pero queríamos hacer esta conceptualización que puede ser interesante. Acá está, en términos generales, cómo se distribuye el mercado de fondos de inversión pública, principalmente de las sociedades administradoras en Chile. Son 32.800 millones de dólares aproximadamente. En general, el 22% son fondos de inversión rescatables, que se parecen más bien a los fondos mutuos. Recordemos que los fondos mutuos que son rescatables se pueden rescatar en menos de 10 días, y los fondos de inversión se pueden hacer entre 11 a 179 días. Y la mayoría son no rescatables, vale decir, al menos deben quedar invertidos y tienen otra operación en términos del llamado capital, pago de capital y dividendo en más de 6 meses. Ahí está el porcentaje de distribución. Al mismo tiempo, un dato interesante para ver cómo ha ido avanzando el negocio de los intermediarios. Actualmente casi 9.000 millones de dólares de los 32.800 corresponde a fondos que son invertidos a través de intermediarios o feeders. Y 73% son inversión directa. Un poco en términos generales, qué está pasando con el negocio de los fondos de inversión en Chile. Acá hay un detalle bien interesante, porque está uno a uno, ¿no? Está la división por mobiliario, inmobiliario del accionario, el de deuda, mixto y otros, y está cuáles son intermediados y cuál es inversión directa y el total, ¿no? De los 32.831 millones de dólares, 14.000 aproximadamente corresponden a fondos tradicionales, y ya cerca de 18.800 corresponden a fondos alternativos. Ha ido ganando terreno, que representan 405 fondos, y los fondos tradicionales mobiliarios 159 fondos. En el caso de los fondos alternativos, la presencia de intermediarios es mucho más alta, 208 fondos por intermediario y 197 fondos por inversión directa. Ahí está la distribución entre, en el caso alternativo, entre capital privado, deuda privada, fondos de fondos, infraestructura y energía, inmobiliarios y otros.
Vemos, por ejemplo, que quien explica la mayor cantidad de fondos administrados es muy cerca entre capital privado y deuda privada. Entre ambos explican cerca de 9.500 millones de dólares, la mitad prácticamente de los 18.800 millones de dólares de todos los fondos alternativos. Y dicho eso, pasamos ahora a explicar la inversión en el extranjero que realiza la AFP. ¿Por qué era importante? Porque esto nos va a servir de pivot para poder explicar en parte dónde están algunas inversiones nacionales también en el extranjero. Actualmente, y ahí también hay unos factores adicionales que se explican un poquito menos de los 96.000 millones de dólares que mencionaba Recareo, aquí 95.585, algunas cositas chiquititas adicionales, derivados, cobertura cambiaria, etcétera, cosas pequeñas. Pero en general aquí está el 99,5% del fondo extranjero. 0,3% se invierte en empresas extranjeras directamente, por ejemplo a través de acciones o algún bono. 0,8% en estados extranjeros que pueden emitir bonos, como lo hace el Estado chileno a través de la deuda pública, son 1.436 millones de dólares en ese caso. Hay una desinversión ahí por alguna pérdida potencial seguramente de entidades bancarias internacionales y extranjeras, que son menos 0,1%, y el grueso está en fondos mutuos y de inversión extranjeros, más los índices accionarios, fondos que imitan índices accionarios. Aquí estamos explicando del 52,2, 52,7% con el dato completo que mostraba Recaredo. Gran parte de eso se explica por este ítem, fondos mutuos y de inversión extranjeros e índices accionarios. Entonces, es muy importante conocer esto de los fondos de inversión y cómo operan. Estamos hablando de más de 86.000 millones de dólares. Y el resto es fondos de inversión y fondos mutuos nacionales, que son fondos nacionales que sirven como feeder, ¿no? Como intermediarios para invertir en el extranjero, pero en fondos tradicionales, en fondos mobiliarios, deuda, acciones o mixtos. Y también están los activos alternativos, y ahí también tenemos un componente importante de empresas nacionales que como intermediarios logran invertir en otros fondos internacionales que a su vez invierten en activos alternativos, inmobiliarios, infraestructura, deuda pública, deuda privada, capital privado. Entonces aquí tenemos esta idea de distintas fases, ¿no? Distintos espejos, hasta llegar al fondo de inversión final. En general es muy difícil, ¿no? La apertura de la información que logramos ver no es fácil ver exactamente. Por ejemplo, supongamos que los fondos de pensiones chilenos invierten en un fondo de Volcom, y ese fondo de Volcom a su vez invierte en un gestor privado, que puede ser Adrian u otros que se han revisado en esta comisión, aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, un listado que tienen de distintos activos alternativos. Pero a su vez, Adrian va a tener su propio fondo de inversión, y ese fondo de inversión va a invertir en distintos instrumentos alternativos. Entonces, saber exactamente si estamos apoyando a un complejo inmobiliario en Dubái, ¿no? Eso no es tan sencillo, hay que meterse y explorar hasta poder llegar al destino final de las inversiones del último, ¿no? Del último inversionista. Si uno junta las inversiones en fondos de inversión, fondos mutuos y capital de riesgo directamente en Chile, para inversiones en Chile, que eran 3.680 millones de dólares que mostraba Recareo, la inversión nacional, más los 2.093 millones de dólares de fondos de inversión y fondos mutuos nacionales, que invierten como intermediarios en el extranjero, más una parte importante de fondos nacionales, que invierten también como intermediarios en el extranjero, pero en activos alternativos, no en activos mobiliarios, llegamos a una suma cercana a los 9.500 millones de dólares. Hay una mezcla entre inversiones nacionales y intermediadas por capitales nacionales en el extranjero. Entonces, vamos viendo un poco de qué se trata aquello. Cuando hablamos de estos 9.500 millones de dólares, estos son datos que pudimos sistematizar en su momento en mayo, pero no es mucho lo que se mueve en un periodo de 2 o 3 meses. ¿Cuáles son las sociedades, las empresas, principalmente administradores generales de fondos, que explican de manera directa o de manera intermediada las inversiones de la AFP en fondos de inversión, fondos mutuos y capital de riesgo, con capitales o empresas que operan en Chile? Son 24.
24 y al menos hay una que comparte capitales y hemos explorado que parece que hay un caso adicional. O la más importante es Moneda Asset, recibiendo inversiones de más de 3.000 millones de dólares de la AFP. Vamos a mostrar el detalle. Después está Compass Group con 1.347 millones de dólares, Picton, 853 millones de dólares, BTG Pactual, 683 millones de dólares, Credit Corp, 575, La Reinvial, 497, Nevasa, HMC, 396, que también es parte de la propiedad de una de las penúltimas que sale ahí por el lado derecho, que es HMC Capital. Sería parte de un mismo holding. Con 396, y después viene Volcom Capital con 383 millones de dólares, y después vienen una serie de empresas adicionales. Hay empresas, por ejemplo, que a través de sus fondos de inversiones, como Toesca u otras, invierten, por ejemplo, en centros de atención VIP de adultos mayores. Son negocios poco conocidos, pero que están intermediados a través de estos fondos de inversión. Y ahí hay una serie de administradores generales de fondos vinculadas a la banca, como Vice, Santander, Banchile, BCI, entre otras. La que menos inversiones recibe es Falcon con $1 millón. Entonces acá están los cerca de 9.500 millones de dólares. Entonces veamos un caso, los más importantes, vamos a ver 8, los 8 que más reciben. Acá está el caso de Moneda. Si ustedes se fijan, acá están los distintos instrumentos en los cuales las AFP invierten en moneda. Entonces está Moneda Deuda Latinoamericana, fondos de inversión, ¿no? Que estas son inversiones internacionales que hace Moneda de manera, por ejemplo, aquí puede haber una intermediación, 1.372 millones de dólares de los 3.049 aproximadamente. Después está Moneda Latinoamérica Deuda Local, Moneda Small Cap Latinoamérica, que es distinta a la Small Cap Nacional. Está Pionero, ¿no? Uno de los fondos de inversión investigados en esta comisión, a través de distintas series. Está Pionero Fondo de Inversión D, Pionero Fondo de Inversión C, más abajo sale Pionero Fondo de Inversión B, está Moneda Carlyle Fondo de Inversión, y así, ¿no? Hay un conjunto de fondos de inversión, algunos nacionales como Pionero, y otros que son fondos que se invierten internacionalmente para generar el proceso de la intermediación. En total estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Después tenemos a Compass Group. En general, todas estas empresas operan en Chile, y no todas, pero gran parte son de capitales nacionales. Hay algunas que tienen capitales mixtos, o como Credit Corp, que tiene capitales peruanos también, entre otros. Compass Group tiene inversiones por más de 1.300 millones de dólares, la segunda más grande en este grupo, ¿no? Y ahí están los distintos fondos de inversión. El primero, por ejemplo, es local, Compass Small Cap Chile, Fondo de Inversión 1, con 365 millones de dólares. Después viene un fondo internacional, Compass Global Investment Fondo de Inversión, y así hay una serie de fondos. Por ejemplo, al medio hay uno que es Compass Private Equity X Fondo de Inversión. Esa es una intermediación, por ejemplo, que pudiese suceder para invertir en activos alternativos en el extranjero, porque este es un activo alternativo de deuda de capital privado, con casi 48 millones de dólares. Y así está todo el listado que logramos sistematizar de los fondos que son parte del grupo Compass, donde las AFP invierten directa o indirectamente. Después está Picton, que es otro de los grandes, con poco más de 850 millones de dólares, y ahí están los distintos fondos en la misma estructura. No me voy a detener tanto en cada uno de ellos, pero es para que ustedes dimensionen lo que significa poder sistematizar toda esta información. Imagínense para los 24 empresas o sociedades. Ahí están distintos fondos también, algunos que operan directamente en Chile y otros con inversiones en el extranjero. Después está BTG Pactual, que también es un grupo bastante conocido. Entiendo que es uno de los grupos que administra el fideicomiso ciego del presidente Piñera. Ahí tenemos cerca de 680 millones de dólares, recibe inversión por ese valor. También hay fondos nacionales como el primero, BTG Pactual Small Cap Chile, y hay fondos internacionales de distintas características, alternativos, inmobiliarios o tradicionales. Después viene Credit Corp con 575 millones de dólares. También ahí está el cóctel de fondos de inversión nacionales e internacionales, en los cuales indirectamente o directamente se puede invertir. Después está La Reinvial, que es una administradora general de fondos muy conocida, también corredora de bolsa, entre otras cosas.
que recibe inversiones por casi 500 millones de dólares, ¿no?, en distintos instrumentos que ahí aparecen, también de carácter nacional e internacional. Y finalmente, de los que logramos destacar, está Nevasa HMC, que podríamos incluir también el otro administradora más pequeña que salía en el penúltimo lugar. Aquí, por este concepto, son cerca de 400 millones de dólares en distintos fondos. Por ejemplo, fondo de inversión Nevasa HMC, SIP 7 Global Secondary, etc. Y Volcom, ¿no? Acá está Volcom Capital, aparecen 9 fondos donde se invierte, donde la AFP invierten en Volcom Capital, menos los datos hasta mayo del 2021, con 382 millones de dólares. Hay algunos de intermediación directa, de capital privado, activos alternativos, donde Volcom va intermediando, que en general es una de las características de Volcom. Acá vamos a enviar posteriormente esta presentación para que ustedes puedan revisar esto con mayor detalle. Y tenemos la otra lista, ¿no?, que es la lista más gigantesca, que es la lista de los fondos mutuos de inversión extranjeros, donde podemos sistematizar a todas las otras empresas, porque los capitales nacionales que invierten en extranjeros de manera intermediada, a pesar de que estamos hablando de, si sumamos los 3.700 millones de dólares más cerca de 5.700 más, aquí estamos hablando de 80.000, ¿no?, para llegar a los 86.000, que son los fondos mutuos de inversión extranjeros e índices accionarios. Acá hay una información de la Superintendencia de Pensiones, que es un reporte que publica trimestralmente, que siempre tiene un rezago. Estos son los últimos datos publicados de marzo del 2021, esperemos que pronto salga el de junio, pero muestra quiénes son las principales administradoras. Estas son las grandes empresas financieras mundiales, donde se invierten los fondos de pensiones en el extranjero de la AFP, que a su vez pueden ir intermediando o invirtiendo directamente en sus propios fondos. Acá hay cruces gigantescos. Por ejemplo, la primera, que es una de las que más hemos escuchado, que es BlackRock, al mismo tiempo es accionista de las otras empresas que aparecen más abajo, con ciertas proporciones, y a la vez las empresas que aparecen más abajo son accionistas de las otras, porque son inversiones financieras cruzadas que se van dando en este capitalismo financierizado que estamos viviendo. En general, vemos que acá aparecen 26 grandes grupos, 26 grandes empresas, que explican casi el 80% de las inversiones de la AFP en el extranjero, en el ítem más importante, fondos mutuos y de inversión, que explican los 86.000 millones de dólares de los 96.000. Entonces aquí está BlackRock, Schroeder, JP Morgan, PIMCO, Allianz, entre otras, Vanguard, que son de las más grandes. En general, cuando uno revisa el listado completo, estamos hablando de más de 100 sociedades, más de 100 empresas donde se invierten en el extranjero los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Colgamos algunos ejemplos. Acá está BlackRock, ¿no? BlackRock, que representante para América Latina es chileno, Axel Christensen, que participó de la Comisión Marcel para cambiar el sistema de pensiones. Aquí están los distintos instrumentos que logramos identificar donde BlackRock directa o indirectamente recibe de inversiones de los fondos de pensiones. Estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares, en el caso de BlackRock, en distintos instrumentos que tienen nombres que probablemente son bastante lejanos con la cotidianidad de las personas, pero son nombres que, por ejemplo, imitan índices accionarios de otros países, por eso aparece la sigla MSCI, entre otras cosas. Los ETF, que es otra nomenclatura del mundo financiero. Después otro grupo grande, es el grupo Traders, con casi, en el caso de BlackRock, si me olvidó mencionarlo, representa 8% de los fondos de pensiones que se invierten en extranjero. Y Schroeder es casi el 7%, entonces entre dos empresas explican casi el 15% de lo que se invierte en el extranjero por la AFP. Acá está el listado completo, que representa un poco menos de 7.000 millones de dólares, y acá están los fondos de inversión, o los distintos instrumentos mutuos de inversión en los cuales invierte la AFP, que son parte del holding Schroeder. Después está JP Morgan, ¿no?, que también está en Chile,
recibe inversiones de casi 6% de las inversiones en el extranjero van para instrumentos de JP Morgan, emitidos por JP Morgan, y son un poco más de 5.800 millones de dólares. Distintos tipos de fondos, hay algunos que son más fáciles de identificar porque tienen nombre de países, de China, de Corea del Sur, de Japón, etc. Algunos fondos de alto rendimiento y de mayor riesgo, entre otras cosas. Después está PIMCO, que es otra empresa financiera mundial gigantesca, que explica 5,8% de las inversiones de la AFP en el extranjero, y representa casi 5.700 millones de dólares, y ahí están los distintos instrumentos de inversión en los cuales la AFP invierte el dinero de trabajadores y trabajadoras. El más grande es el primero, con más de 2.000 millones de dólares. Después está Investec, ¿no? Que ha pasado a que tuvimos que investigar el tema de las fusiones y cambios de control en el último momento. Por ejemplo, Investec es parte de los fondos de 91, que es una empresa que antes estaba por separado, también de los fondos de Compass a nivel global, y que explican más de 4.800 millones de dólares, casi 5% de la inversión en el extranjero. Ya hemos visto 5 o 6 grupos que explican casi el 30% de la inversión en el extranjero. Es bastante, no deja de ser ahí, los niveles de concentración también en ese sentido. Y otro de los gigantescos es Vanguard, uno de los más grandes a nivel mundial, donde se invierten 3.239 millones de dólares y 3,3% de las inversiones en el extranjero. Ahí también aparece el detalle, donde Vanguard Index Fund, entre otros ETF, ¿no? 1.131 millones de dólares recibe de inversiones. Esto para nosotros era importante, entendemos que nos había explicado en detalle algunas cosas y puede servir para la comisión. Y hay dos cosas que decir antes de pasar a la última parte de la presentación. Es que la explicación y la respuesta natural es que se busca rentabilidad, ¿no? Que todas estas inversiones se realizan para buscar rentabilidad y seguridad, tal como la superintendencia lo ha dicho, ese es su mandato como organismo público. Y la pregunta es si es que esa rentabilidad y el beneficio para estas empresas, ¿no? Que con los fondos de los trabajadores y trabajadoras son cada vez más grandes, sobre todo a nivel nacional, y muchas de ellas han financiado ilegalmente la política, se han coludido, han dañado el medio ambiente, entre otras cosas que mencionó Recaredo. La pregunta es que si es que el sacrificio por todo ese daño, prácticas antisindicales, es que aumente la rentabilidad, y por tanto no hay nada que decir, sea lo que sea donde se inviertan y los daños que se produzcan, porque eso genera rentabilidad. Entonces la pregunta es, efectivamente, la rentabilidad es el tema central de un sistema de pensiones, ¿no? Y quiero terminar con aquello, sobre todo considerando que ustedes han visto largamente las distintas competencias de los distintos organismos fiscalizadores y que son parte de la institucionalidad del sistema de pensiones, CTI, la Comisión Clasificadora de Riesgo, aunque hay un dato bien interesante que se crea el año 85, por ejemplo, y que desde el 85 al 90 operaba con primacía estatal. De los 7 miembros, 4 eran 3 superintendentes, Banco, Instituciones Financieras, Valores y Seguros y AFP, que eran los nombres antiguos de la superintendencia, y un miembro del Banco Central. Y 3 eran representantes de la AFP y funcionaba principalmente bajo una lógica pública. Pero un día antes que se terminara la dictadura, el 10 de marzo de 1990, hay un cambio de ley que la transforma en un organismo privado, donde tiene representación principal de miembros de la AFP, 4 de 7, y cuyo presupuesto depende exclusivamente de la AFP. Nos parece que sin duda eso es importante revisarlo, no porque algo se hizo hace años atrás no significa que no se pueda cambiar, más aún cuando se hizo un día antes que se terminara la dictadura, muy parecido a la LOCE, ¿no? Días antes que se terminara la dictadura en educación. Y para terminar queremos compartir una reflexión. Nosotros vimos, no nos vamos a referir al detalle de del caso de Volcom, de Moneda Asset con ILC. Hemos visto los argumentos del superintendente de pensiones. Al parecer ha sido todo legal por los márgenes del 0,5% y del 0,1% por instrumento, por fondo de pensiones en general.
Entendemos que ha habido una mala interpretación de quien hizo la acusación, pero sin duda, dado que han habido cambios de reglamentos e incorporación al decreto ley 3500, el artículo 45 y el 47 se complementa posteriormente del 2008 con la reforma de pensiones por el 98. Entendemos que también hay otras interpretaciones del espíritu de la ley, de que se invierta o no se invierta en empresas directo o indirectamente, y ahí aparece lo de la significancia, ¿no? Inversión significativa en empresas que son parte del control de las mismas FP y las compañías de seguro. Para nosotros eso es objeto de revisar con exactitud la legalidad, que no es nuestro tema de competencia, pero nos parece que un tema más profundo es ver si efectivamente el costo que debemos pagar invirtiendo en empresas que han sido sancionadas de distintas características y que se han beneficiado de los fondos de pensiones y han crecido, han sido más ricos y que explican de alguna manera que seamos uno de los países más desiguales del mundo. Si eso tiene como contraparte que esto genera buenas pensiones para los trabajadores y trabajadoras. Y por eso queremos terminar con esto brevemente. En general, los sistemas de pensiones en el mundo se construyen a partir de pilares. Un pilar no contributivo, que ustedes conocen, se está discutiendo en Chile. Este pilar no contributivo, hacerlo crecer, que no sea solo focalizado en el 60% más pobre, sino que se vaya acercando a la universalidad. Después aparece el pilar clásico, histórico, contributivo público, que es lo que se conoce como el sistema de beneficio definido, o de tasa de reemplazo, certezas y de reparto. Y cuando hablamos de reparto, no estamos, ¿cierto?, circunscribiéndonos a esta falacia de que toda la plata que ingresa se paga en pensiones y viene el cambio demográfico, digamos, sin dinero, sino que es el reparto que opera en gran parte de los países del mundo, que es reparto con capitalización colectiva. Es decir, se deja un colchón, un excedente, para hacer frente justamente a estos cambios demográficos y económicos del futuro, para no cambiar permanentemente los parámetros del sistema. Todo sistema debe cambiar sus parámetros cada cierto tiempo, pero debe hacerlo responsablemente y con cálculo actuarial, ver cuándo es el momento. Y posteriormente aparece el pilar 2, se llama 2 y no 1 porque es posterior, ¿no? Y no puede eliminar el pilar 1. En Chile lo eliminó, ¿no? En Chile, en dictadura, se cercenó el pilar 1, que era un pilar incompleto, no era completamente solidario, los trabajadores estaban en cajas previsionales, no estaban unificados en un solo sistema. Y el pilar 2 opera bajo una lógica principalmente de contribución definida. Vale decir, lo único cierto es cuánto yo cotizo mes a mes, pero nadie tiene idea de la pensión que va a sacar porque no hay beneficio definido, no hay tasas de reemplazo, y después vienen los pilares complementarios de ahorro voluntario y otros regímenes específicos. Entonces, en general, la OIT plantea y recomienda que en los sistemas a nivel mundial exista un pilar universal, que ojalá el monto que se pague permita satisfacer ciertos criterios de suficiencia, que no sea un monto testimonial, que no sea, ojalá, la línea de la sobrevivencia y la pobreza, que es el DESDE, sino que sea un monto un poco mayor para que efectivamente cubra necesidades. Después viene el componente 1, que es el seguro social obligatorio, donde aparece el reparto con reservas técnicas y aparecen los beneficios definidos, y cada país democráticamente puede definir si le agrega un pilar privado siempre complementario, que incluso puede ser voluntario. Entonces ahí está la estructura recomendada. Y recordemos que en los pilares públicos de reparto existen estos fondos de reserva técnica de capitalización colectiva. Por tanto, también existe la necesidad de regular y tener regímenes de inversiones. De hecho, hay un documento interesante de la OCDE que va publicando cada cierto tiempo, pero siempre con algún rezago. Entonces, por ejemplo, el último que yo vi del año pasado mostraba los fondos de pensiones públicos, los excedentes de los fondos de reparto de distintos países al 2015, y los lineamientos y las directrices de la OCDE para los criterios de inversión. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, país capitalista hegemónico y clásico, tiene sistema de reparto. Además tiene un componente privado, que son los planes 401k, entre otras cosas, pero tiene un componente de reparto creado el año 40, que tiene un fondo de reserva, que tiene excedentes por más del 15% del PIB de Estados Unidos. Japón, sociedad plenamente envejecida, justamente para enfrentar los cambios demográficos que ya estaba viviendo, hace 15 años creó este fondo de sustentabilidad que ya tiene 25% del PIB para enfrentar cambios económicos y demográficos del futuro, y así distintos países tienen fondos públicos. Chile tiene un pequeño fondo público que es el Fondo de Reserva de Pensiones, creado en 2008 para enfrentar las contingencias Pilar Solidario, que en ese momento tenía 8.000 millones de dólares. También existen los fondos exógenos de sustentabilidad, vale decir que no se crean con los excedentes de los fondos de reparto público, sino que se crean, por ejemplo, en Noruega,
con los excedentes de las exportaciones de petróleo, y que ya agrupa casi 250% del PIB de Noruega para pagar pensiones en el futuro cuando cambien las condiciones. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en lo último, ¿no?, en que quedó la propuesta del gobierno de pensiones, quedó de manera obligada, no era su propuesta inicial, que todo iba a cuentas individuales. Después de la revuelta social se incorporó un pilar de reparto chiquitito, de 3%, y ahí creamos por primera vez en 40 años una idea, porque esto no es ley, de crear un mini sistema mixto que tenga en el pilar contributivo reparto de cuentas individuales, pero es hegemónicamente cuentas individuales, las cuales crecerían de 10 a 13%, más comisión, y con las indicaciones y la ley corta actual se plantea aumentar el pilar solidario a 80% y que el valor de la PBS llegue a la línea de la pobreza actual, la línea de la sobrevivencia de 179.000 pesos aproximadamente. Entonces, si me permiten, esto es muy importante porque si la pregunta es, bueno, todo se hace por rentabilidad, la gran pregunta es, ¿cómo opera la rentabilidad dentro de la construcción de una pensión? Esto es difícil de explicar, pero lo voy a ver rápido y bien general y ojalá pedagógico, ojalá sea así. En Chile, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, que gran parte del pilar central de las pensiones contributivas se construyen a partir de cuántos años cotizó una persona, y cuántos años cotizó una persona le genera un derecho a tasa de reemplazo. Por ejemplo, cotizó 30 años, derecho a 70% de tasa de reemplazo de una base salarial que cada país determina. El salario de los últimos 10 años, de toda la vida laboral, depende. Y depende de cuánto ganaba cada persona, ¿no? Es bien claro y ahí hay certeza, hay beneficio de fin. En cambio, en el sistema chileno no hay certeza. Solo sé, al final, cuál es la pensión que voy a sacar. Y la pensión que voy a sacar se construye a partir del saldo, lo que logro yo ahorrar más la rentabilidad que consigue la AFP, dividido por el capital necesario unitario, o CNU, por 12. Entonces, mientras mayor es el CNU, la pensión será menor. Y por eso es muy importante conocer lo que es el CNU. El saldo de la cuenta individual, que es lo que va arriba, básicamente depende de cuánto coticé, del salario por el cual coticé y de la rentabilidad de los fondos. Mientras menos laguna, mayor es mi salario y mayor es la rentabilidad que consigue la AFP, mi saldo es mayor. Pero eso son tendencias, más, menos. Aquí nadie nos dice, quiero saber la pensión, monto. Y para eso tenemos que pasar al CNU. El CNU es una fórmula que está compuesta de 3 o 4 características. Las características individuales de las personas, que está mediada por las tablas de mortalidad, que va actualizando la Superdepensión y la Comisión para el Mercado Financiero cada cierto tiempo, que son diferenciadas entre hombres y mujeres, y una tabla de mortalidad de probabilidad de vida máxima hasta los 110 años, lo cual no quiere decir que calcule que todas las personas mueren a los 110 años, sino que se asigna una probabilidad pequeñita, pero para que los fondos alcancen mínimamente un poquitito para llegar a los 110 años. Después está la composición del hogar, si la persona tiene o no tiene cónyuge, si tiene cónyuge y al fallecer tiene hijos menores de 18 o 24 años, tiene que dejar parte de su saldo para construir pensiones de sobrevivencia. Entonces, quien no tiene cónyuge, ante el mismo saldo le alcanza por una pensión más grande. Después depende de la modalidad de pensión, retiro programado, renta temporal, renta vitalicia y de la rentabilidad pasada y futura de los fondos. Entonces, esto es una de las cosas más difíciles de entender. Nosotros tenemos un documento que publicamos algunos meses atrás, lo podemos hacer llegar a la comisión, esperemos que esté explicado en sencillo. Y la tasa de interés, hay una tasa de interés de la renta vitalicia que se va actualizando y calculando mensualmente, y está la tasa de interés técnica del retiro programado, que se calcula cada 3 meses, se va actualizando. Y esa tasa de interés depende en un 80% de las proyecciones de rentabilidad futura en los próximos 20 años. Se subcontrata a empresas financieras externas que hacen estas proyecciones y cálculos con un vector de tasa de libre riesgo más un exceso, y 20% depende de la rentabilidad pasada de los últimos 10 años de los fondos C, D y E. Entonces, para decirlo en español, lo que nos interesa es si metemos todo esto actualizado con los valores actuales, en un software, ¿no?, que es el Stata CNU, que está disponible en la Superdepensiones, que esto lo metemos en un software, ¿cuánto da? ¿No? Entonces ahí está, por ejemplo, el caso de una mujer que se jubila a la edad legal y tiene un cónyuge 3 años mayor, que es una situación promedio de las décadas anteriores en Chile. Con 10 millones de pesos da una primera pensión de retiro programado de menos de 44.000 pesos, la cual después empieza a bajar, es el retiro programado, y contratar una renta vitalicia que permite financiar una pensión de menos de 40.000 pesos.
Y así, ¿cierto? Uno va multiplicando y llegamos a 100 millones, y con 100 millones son una primera pensión de 439.000 pesos en retiro programado, bajando, y una pensión de renta vitalicia de 394.000 pesos que se va reajustando por IPC permanentemente. El problema, por eso que nosotros consideramos que no hay solución ante este sistema y que el tema de la rentabilidad pasa a ser una cosa teórica, ¿no? Porque alguien puede decir, la AFP dicen 70, ahora están diciendo que el 77% del saldo de una persona se explica por la rentabilidad. Eso es discutible porque falta ajustarla por riesgo, hay varias cosas que uno podría sopesar y decir, en realidad es más cerca del 55, el 60, pero concedamos aquello, ¿no? Entonces la pregunta es, si no fuese así, entonces las pensiones en Chile serían de 30.000 pesos. ¿Es que los salarios en Chile promedio son de 100 lucas? No. El problema es cómo trasladamos todos los ahorros a una fórmula y esa fórmula saca una pensión. Por tanto, finalmente el costo de invertir en lo que sea, en el sentido legal, ¿no? Pero lo que sea, aunque haya prácticas sindicales, daños medioambientales, financiamiento ilegal a la política, que empresas se hagan más y más grandes y tengamos más oligopolio en Chile, más concentración, porque los fondos en general, salvo en algunas situaciones puntuales de ciertos activos alternativos, llegan a las grandes empresas. Lo que tenemos es que las mujeres que están a punto de jubilar, que tienen entre 56 y 60 años, solo el 2,6% tiene 100 millones o más. ¿Vale? Es decir, podría optar una pensión superior a los 420.000 en promedio, promediando renta vitalicia y retiro programado. Y la gran mayoría, el 90% casi, tiene menos de 50 millones. Entonces, lo que observamos acá es que en los próximos años este sistema se va a transformar en un sistema privado altamente subsidiado por el Estado, donde prácticamente la mayoría de los fondos para construir pensión van a ser puestos por el Estado, y eso no tiene sentido. Mejor hacer un sistema público como la mayoría de los países del mundo, con un pilar sustancial contributivo público. ¿Qué pasa en el caso de los hombres? La situación es un poquito mejor, porque a las mujeres se les castiga por vivir en promedio más, porque no se les considera objeto de derecho como ciudadana, sino cliente, porque este es el negocio previsional. Lo que tenemos es que con 10 millones se construye una pensión de retiro programado inicial de 49.000 pesos y fracción, y de renta vitalicia 45.000 pesos. Y con 100 millones, este es el caso, perdón, de un hombre de 65 años, edad legal de jubilación, con cónyuge 3 años menor. Y con 100 millones, 498.000 retiro programado y 453.000 renta vitalicia. ¿Cuántos hombres actualmente a punto de jubilar, entre 61 y 65 años, tienen más de 100 millones? 9,1%. ¿Cuántos tienen menos de 50 millones o 50 millones o menos? 80%, 79,9%. Entonces, es un problema gigantesco que no se soluciona, ¿no?, en la lógica de seguir pensando en cambios paramétricos, criterios de inversión, que sin duda para este objeto de esta comisión es importante considerarlo y ver si no hay alguna ilegalidad, ¿no? Pero aquí nuestro aporte es ir un poquito más allá, ¿no?, analizar el sistema en su conjunto en términos estructurales. Incluso, si ustedes se fijan, y es por eso que se ha solicitado permanentemente que se vayan relajando algunos criterios para invertir en activos más riesgosos y se permite ir avanzando en activos alternativos y otros, fíjense que la rentabilidad promedio histórica, que es de 8%, y si sumamos el año 2020 baja a 7,9, 7,8%, se explica fundamentalmente por las primeras 2 décadas, el 80 y el 90, con rentabilidades reales promedio de 12% y 9,9% por año. Pero la década del 2000, la primera, es 5,7%, y la década que acaba de terminar, el 2019, es 4,8%. Y por cada punto menos rentabilidad, la pensión baja en un 20%. Entonces lo que tenemos es que, si es que se le inyectara no 3 puntos más, como propone el gobierno, sino que le inyectáramos 8 puntos más de cotización, de 10 a 18, súmele comisión, súmele seguro, invalidez y sobrevivencia, vamos a llegar a una comisión o una cotización total de 21,45%. Con 21,45% aumentamos 80% el ahorro en cuentas individuales, pero si somos optimistas y la rentabilidad no nos sigue bajando y se estabiliza en 4% en las próximas décadas, quien cotice 18 y cotice más comisión y seguro, invalidez y sobrevivencia 21,45, y se jubile en 40 años más, va a sacar la misma pensión de quien cotizó 10 y se jubiló hoy día. Y ya vimos las pensiones que se están sacando hoy día. Ceteris paribus, vale decir, manteniendo lo demás constante, porque si se ajustan las tablas de mortalidad al alza, eso significa que el fondo va a alcanzar aún para construir una pensión más baja de lo que mostramos.
Eso sería la presentación, presidente. Muchas gracias. Diputado, está muteado. Bueno, don Marco nos ha dejado absolutamente estupefactos, ¿no? Esa es por lo menos la sensación que yo tengo y no sé cuál es la impresión que tiene el resto de los parlamentarios, pero la cantidad de información es realmente muy, muy significativa, muy importante. Y el tiempo que nos va quedando de repojo, yo creo que yo lo siento mucho, me dio mucha preocupación interrumpirlo por la calidad y por la importancia de la información que nos estaban entregando. Entonces tenemos a don Juan Paulaza, y yo quisiera proponer a la comisión que si es que ustedes dos estuvieran dispuestos, ¿no? Proponer dos cosas a la comisión. Uno, que pudiéramos hacer una sesión más de las que tenemos programadas y dejarla, tenemos una sesión este próximo miércoles, hacer una sesión, la que teníamos programada para este próximo miércoles, hacerla el miércoles siguiente, y poder continuar con ustedes dos en la sesión de este miércoles, ¿no? Diputado, Si es que ustedes estuvieran dispuestos, ¿sí? diputado, le digo algo. No hay quórum para tomar acuerdo, pero si usted quiere, podría citar forma especial, pero no es por acuerdo. No hay quórum. Está don Harry y está nadie más. Y don Harry no está, no lo veo como para el acuerdo. Ya. Está la foto. Ay. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo voy a arriesgar la última sesión porque me parece que es un tema de respeto, digamos, escuchar la exposición de don Juan Paulaza y consultarles a ustedes si estarían dispuestos, digamos, a venir el próximo miércoles para escuchar la exposición y poder a ustedes el próximo miércoles hacerles solamente preguntas, pudiendo contar con que la Secretaría nos envía la reproducción del audio, ¿no? El Zoom que está grabado, de tal manera, digamos, que lo podamos escuchar de nuevo y lo podamos también, a los diputados que han estado presentes también lo puedan escuchar, porque ha sido tan impactante y tan contundente, digamos, la información, que yo creo que es importante, digamos, que también podamos asimilar más. Es demasiada información y nosotros no somos expertos en la materia y por lo tanto, digamos, necesitamos, digamos, un tiempo mayor de absorción. Entonces, don Juan, yo le daría la palabra. Le pregunto ¿Para cuándo los está invitando a ellos entonces? Lo estaría invitando para el próximo miércoles, este miércoles. Miércoles 6. 8 sí. A las Por 8:30 de la consiguiente, mañana. los invitados que tenemos para el miércoles 6 los dejaríamos para el miércoles 13. El miércoles 13, sí. ¿Les parece, don Marco y don Juan? ¿En qué horario, por favor, presidente? 8:30 de la mañana a 10. Lo chequeamos pronto y le confirmamos. Por favor. Don Juan Paulaza, y después le vamos a hacer la pregunta. En todo caso, digamos, preguntas hay muchas y cualquiera que sea la situación, de todas maneras, digamos, puede haber muchas preguntas por escrito que hemos tomado un acuerdo en esta comisión que puedan ser hechas y que tengan, digamos, el valor de ser preguntas, digamos, dirigidas, digamos, por intermedio de oficio de la propia comisión. Don Juan, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado, presidente. Por intermedio suyo, saludar Vamos también a los diputados. a prorrogar por lo menos No puede porque hoy día, porque hay sesión a las 5, debiéramos terminar 10 para las 5. Bueno, a las 5 vamos a terminar. Pero claro. Ya, don Juan. Gracias. Si no, continuamos la próxima sesión, don Juan, no se preocupe, ¿eh? Ok. Es que me habían dicho 20 minutos por persona, sí, pero en realidad la presentación. Pero usted puede hacer esa primera parte de la exposición, continúa, hace una síntesis al inicio y continúa con su exposición los primeros 10 minutos de la próxima sesión. Ok, muchas gracias. Bueno, saludar a los diputados y diputadas presentes. Siempre es un agrado poder compartir y ayudar, ¿cierto?, a las comisiones investigadoras y a las que no son investigadoras también.
respecto de, en este caso, la actuación de los organismos públicos en la fiscalización de las inversiones de AFP, ¿ya? En particular, como Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, vemos lo que ocurre dentro del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? No obstante, de tener relación con algunos otros organismos que son aledaños al Servicio de Impuestos Internos y que también cooperan en la fiscalización. Ustedes me avisan si... Sí, se ve muy bien. ¿Se ve? Perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, primero, ¿cómo tributan las AFP para entender entonces, luego de las explicaciones anteriores de qué son las AFP, ¿cierto? Como toda empresa o sociedad, esta tributación de la AFP corresponde, ¿cierto?, a distinguir cuáles son sus ingresos, sus costos y sus gastos de la actividad. Evidentemente que la ley otorga, ¿cierto?, dentro de los ingresos, comisiones provenientes, ¿cierto?, de los distintos fondos por cotizaciones obligatorias y cotizaciones adicionales. Todo esto establecido según el Decreto Ley 3500 del año 80. Estas comisiones están destinadas al financiamiento de la administración, incluyendo la administración de los fondos de pensiones y de las cuentas de capitalización individual, de los sistemas de pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia y del sistema de beneficios garantizado por el Estado. Estos ingresos están formados entonces por las comisiones provenientes de los distintos fondos por cotizaciones obligatorias y por cotizaciones adicionales, que efectúan los afiliados, también por la utilidad e intereses por el encaje, ¿ya? Por tanto, también otra de las principales inversiones de la AFP es el encaje, que es este porcentaje del 1% que es obligado, ¿cierto?, la AFP a insertarlo, ¿cierto?, colocarlo dentro de los fondos de pensiones, dentro de los distintos fondos de pensiones, para garantizar entonces, ¿cierto?, el manejo de estos fondos. ¿Cuáles son los principales gastos asociados? Tenemos los gastos de administración, de ventas, gastos de comercialización, en especial, ¿cierto?, dice acá, aquellas que tratan de publicidad, eventos, servicios computacionales, informáticos, etc. También administración en inversiones extranjeras y asesorías tanto en Chile como en el extranjero, y ya nos vamos a referir a eso. En lo referente a los ingresos existen también distintos tipos de cotizaciones, de comisiones que están exentas de, por ejemplo, el pago de IVA. Y acá en el cuadro refleja el tipo de cotización y su exención de IVA, ¿cierto?, de acuerdo al artículo 28 de la ley 3500 del párrafo tercero, que las deja exentas. Las cotizaciones mensuales, las transferencias de saldo de cuentas de otras AFP, los retiros programados, los retiros por concepto de renta temporal, están exentos de IVA, a pesar de que corresponden normalmente, ¿cierto?, a la definición de el pago de IVA, de acuerdo, porque son parte del artículo 20, número 3 de la ley de impuesto a la renta. En condiciones normales deberían pagar IVA, pero es la ley 3500 la que las deja exentas. Menos los retiros de la cuenta de ahorro voluntario, lo que conocemos como APB, que sí estarían afectados a IVA porque la misma ley 3500 no las incorporó en la exención. Bueno, las comisiones de la AFP efectivamente están clasificadas en el artículo 20, número 3 de la ley de impuesto a la renta, por lo tanto, tributan con el impuesto primera categoría en base a contabilidad completa y cumpliendo, ¿cierto?, con todas las normas que correspondan al régimen general de tributación. Sin embargo, también las AFP obtienen algunos beneficios que le otorga esta ley 3500. Por ejemplo, tienen derecho a un crédito en contra del impuesto de primera categoría. ¿Qué tipo de crédito? Estamos hablando de que todas las compras que realizan la AFP y que de una u otra forma llevan inserto el impuesto IVA o crédito de IVA, ¿ya?, se va a imputar respecto de los PPM obligatorios. Es decir, las AFP, como una empresa, todos los meses tienen que adelantar un futuro pago de impuestos. A eso se le llama los PPM. ¿Ya? Los PPM son los pagos previsionales mensuales. Si los PPM obligatorios son 100 pesos y tiene de crédito de IVA 150, entonces imputa los 100, esos 50 que sobran quedan para el periodo siguiente, para el mes siguiente, y así
este IVA se va a ir imputando normalmente todo el año hasta el 31 de diciembre. Si el 31 de diciembre el impuesto IVA pagado es mayor que los pagos provisionales mensuales, entonces se considera ese remanente se considera un pago provisional mensual voluntario y se imputa directamente en el mes de abril del próximo año en la renta al impuesto primera categoría. ¿Ya? Este mecanismo no se ha visto en otro tipo de empresas, ¿cierto? Hay otros beneficios para otras empresas, pero, insisto, esto solamente lo contempla no la ley del IVA ni la ley de la renta, sino que el decreto ley número 3500 del año 80. En términos generales, esto es lo que esta es la forma de tributar de este tipo de empresas, ¿no? Como empresa, como sociedad anónima, ¿cierto? No sujeta al impuesto primera categoría, a los retiros, a pagar impuesto adicional y global complementario si corresponde, y imputan este IVA crédito fiscal en contra de los PPM. ¿Qué se fiscaliza de esto en el Servicio de Impuestos Internos? En términos generales, los casos corresponden a revisión de la procedencia de los pagos provisionales por utilidades absorbidas. Y en lo principal, revisión de gastos, se revisan las imputaciones del PPM, lo que acabo de explicar, y la imputación de crédito fiscal de las AFP. ¿Qué son los pagos provisionales por utilidades absorbidas? ¿Ya? Estos son beneficios, ¿cierto? Son derechos que obtiene una empresa cuando el primer año obtiene utilidad y paga impuestos de primera categoría, ¿ya? Pero si al segundo año obtiene una pérdida, esa pérdida se imputa contra la utilidad y hay una devolución del impuesto pagado al primer año, del impuesto primera categoría. En términos generales, ¿cierto? Estoy explicando esto muy de manera bastante informal para que se pueda entender. Eso es el pago provisional por utilidad absorbida, más conocido como PPUA. Sin embargo, hemos detectado situaciones que no se fiscalizan en el Servicio de Impuestos Internos, y aquí, ¿cierto?, siempre hay que tener un cuidado, sobre todo una comisión investigadora que oficia a los organismos públicos, ¿cierto?, para que le entregue información, y respecto a lo que no se fiscaliza en el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, las reorganizaciones de las AFP. Recordamos, ¿cierto?, la Contraloría General de la República ofició a la Super de Pensiones por las fusiones por las cuales los grupos multinacionales de seguridad de vida, MetLife y Principal, accedieron a las propiedades principales de AFP del país como Provida y Cuprum, respectivamente. La tributación de las comisiones y los traspasos de los fondos de las cotizantes a las compañías de seguro, que pueden corresponder al mismo holding, en los casos que estos al momento de pensionarse opten por una renta vitalicia. Lo explico. Cuando se genera el momento de la jubilación y la persona decide por una renta vitalicia, la compañía de seguros, ¿ya?, paga esa renta vitalicia, pero si la persona muere antes de la entrega total del fondo, ¿ya?, ese ingreso debiera quedar reflejado como un ingreso para la aseguradora. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno obtiene una jubilación por renta vitalicia, no es heredable, ¿ya? Si la persona fallece, el causante no genera herederos por este concepto, salvo en algunos casos muy puntuales. Pero los casos que no son puntuales y no generan herencia, entonces en ese caso no estamos verificando nosotros si esa utilidad es reconocida como utilidad en las empresas aseguradoras. Tampoco no hemos visto que se fiscalice las comisiones y traspasos a los fondos de pensiones de invalidez y sobrevivencia, y esto es lo mismo que el caso anterior, ¿ya? Tampoco se revisa grupo empresarial, ¿ya?, a propósito, ¿cierto?, de que incluye empresas de los rubros de la AFP y compañías de seguro principalmente, ¿ya? Hemos sido testigos el día de ayer, ¿cierto?, de Pandora Paper, donde se menciona en el CIPER que dentro de estas reinversiones en paraísos fiscales se encuentran algunas AFP, que están distribuidas en grupos empresariales tanto en Chile como en el extranjero y en paraísos fiscales. No hay una revisión al grupo empresarial en general.
Prueba de ello es que en la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos existe un plan piloto hoy día para revisar los grupos empresariales o al holding empresarial, en donde no hay ninguna FP en ese plan piloto. Sería interesante, ¿cierto?, su intermedio presidente, que se pudiera oficiar al Servicio de Impuestos Internos y se consultara eso. De lo que no se fiscaliza, pero también nosotros hemos visto mecanismos de evasión y de elusión de estas empresas, ¿cierto?, de AFP, como por ejemplo las inversiones realizadas mediante obtención de préstamos de otras sociedades del holding que tienen residencia en países con régimen de tributación preferencial, mediante la imputación del gasto de empresas de inversiones relacionadas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Principal, en donde en el país de Irlanda, una empresa de Irlanda le presta dinero a 3 sociedades en Chile para luego comprar, ¿cierto?, la AFP final, Cuprum. No directamente compra Cuprum, sino que hace un préstamo a estas 3 empresas, generando intereses, ¿ya?, altísimos, que hacen, ¿cierto?, que opere este concepto de devolución de impuestos por pago provisional por utilidad absorbida. Porque esta empresa tenía utilidad, al ser absorbida por empresas que generan pérdidas, se da esta condición para poder recuperar ese impuesto. Algo muy parecido a lo que vimos en el caso Johnson, ¿ya? Y eso evidentemente es un mecanismo de, hoy día ni siquiera elusión, sino que evasión, descrito así por la OCDE. Anteriormente, a través de la forma en que se reorganizaron, generaron sumas relevantes de goodwill, además, ¿eh? Es decir, estamos hablando también de esta fusión de estas 2 empresas que fusionaron, ¿cierto?, a Cuprum y Habitat, las fusionan y generan lo que se llama un goodwill. ¿Qué significa esto? Que estas empresas fueron compradas en un monto superior al valor de la empresa. Si yo compro una empresa en $1 millón y esa empresa vale 100.000 pesos, estoy generando una pérdida y todo lo que la diferencia, entonces sería un goodwill. ¿Qué significa goodwill? Que la ley reconoce que esa diferencia la puede utilizar como gasto. Eso hasta mucho tiempo antes de la reforma de la presidenta Bachelet, era una forma muy usual de algunas empresas de generar, ¿cierto?, el goodwill a través de las diferencias de pago de las empresas. Pero bajo este sistema se empezó a planificar tributariamente, agresivamente, y se generaban goodwill de manera artificial, ¿ya? Este es un caso, el caso de las fusiones es un caso muy similar al caso SI con Coca-Cola en Monor, donde Coca-Cola en Monor tenía, ¿cierto?, inversiones en un paraíso fiscal en Estados Unidos y generó solo pérdidas, y esas pérdidas se las quiso traer a Chile. El Servicio de Impuestos Internos no aceptó esa figura, y esto sí finalmente fue ganado en la Corte Suprema. Y eso es muy importante, presidente. ¿Por qué? Porque el caso Coca-Cola en Monor dicta un antes y un después de la definición de elusión. Recordemos que la Corte Suprema, en los años 90, ¿cierto?, a propósito del caso Bahía Mansa, determina que la elusión es como la forma astuta de bajar la carga tributaria. Y a propósito de Coca-Cola en Monor, en el año 2013, la Corte Suprema dice que donde no hay legítima razón de negocios, no puede, ¿cierto?, hay un espacio de evasión o elusión. Y iguala los conceptos de evasión e ilusión, y la Corte Suprema rechaza la figura que quiso imponer Coca-Cola en Monor, trayéndose esas pérdidas de esos paraísos fiscales. También otro mecanismo de evasión y ilusión y que no se revisa es respecto a cómo tributan las comisiones que la AFP pagan a terceros, ya sean relacionados o no, en el extranjero. Estas son las famosas comisiones fantasma, así se les llamó por la prensa, porque no se sabe, ¿cierto?, a quiénes se pagan y a quién se dirigen. Perdón, voy a interrumpirlo un segundo. Voy a interrumpir, ¿Sí? Diputado González, falta 1 minuto para las 5 y hoy día sí que no tenemos autorización ni para sesionar simultáneamente. Bien, don Juan, las restricciones reglamentarias y normativas de las cuales usted es muy respetuoso
va a obligarnos, digamos, a suspender. Don Marco, ¿usted puede venir este próximo miércoles dentro de 2 días o prefiere hacerlo de aquí al miércoles siguiente? Y también don Juan. Yo estoy disponible para venir el miércoles a las 10 de la mañana y volver a presentar la... 8:30. 8:30. A las 8:30 de la mañana. 8:30, mejor ¿Sí todavía. es posible o no? Más temprano, mucho más. La otra reunión sería también a las 8:30 el miércoles siguiente. Creo que nosotros podríamos este miércoles a las 8:30. Este miércoles, bien. Sí. Ya, los dejamos entonces invitados para el próximo miércoles. Y con esto, digamos, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, digamos, se levanta.